Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti a questa nuova lettura che si chiama Quando l'amore sceglie la differenza. Nelle letture anteriori avevamo utilizzato una rivista che si chiama Avvenimenti. Questa rivista mi piace molto e contiene molti testi di carattere sociopolitico. Invece questa è una rivista che si chiama Grazia, da dove ho preso questo articolo che si chiama Quando l'amore sceglie la differenza. Questa rivista si chiama Grazia, è una rivista molto famosa, una di queste riviste italiane tipiche, molto grosse, con molte pagine, e che si dedica a trattare argomenti di moda e di attualità, di società, ma piuttosto sociale, temas sociales che sociopolíticos. Allora, questa rivista è scritta e creata specialmente per un pubblico femminile e che contiene anche temi di attualità, di persone, di interesse di un altro carattere, cioè una fonte diversa da quella di Avvenimenti, che è un'altra rivista che abbiamo utilizzato. Si tratta sempre di un articolo ormai anteriore. Questo articolo è del 1997, però mi sembra che sia ancora molto attuale. Si tratta di parejas mixtas, parejas delle coppie che provengono da diverse religioni, diversi paesi, diverse tradizioni, eccetera, e che questo fenomeno si vede ancora oggi, che è una cosa che non cambia, che comunque continua a succedere, e mi è sembrato molto interessante guardarlo da un punto di vista della lingua italiana e anche da come lo vivono gli italiani. Allora, come sappiamo, prima si fa una lettura semplice e poi una seconda lettura con qualche spiegazione nella quale mi fermo un po' in alcuni punti e concetti che considero specialmente importanti per la comprensione e l'acquisizione di vocabolario, eccetera. E poi magari una terza lettura, un'altra volta semplice, però sperando di aver diciamo di aver preso una conoscenza maggiore che ci permetta di avere una migliore comprensione del testo. Allora cominciamo. Testo del 1997 di un'autrice che si chiama, lo vediamo nella parte sotto, Nicoletta Polla Mattiot, con fotografie di Paola Coletti, lo vediamo nella parte sotto. Bueno, vamos a comenzar este artículo, esta es la lectura. Quando l'amore sceglie la differenza. Introduzione dice: un legame che va oltre la cultura, l'educazione, le tradizioni familiari, una scelta radicale dove pesano ancora i pregiudizi. 4 donne raccontano la loro sfida, vivere con un uomo straniero, cercando nuovi valori, spesso una nuova identità femminile. Di Nicoletta Polla Mattiot, fotografie di Paola Coletti. Scegliere la differenza, viverla giorno per giorno come una misteriosa, paradossale, coraggiosa alchimia di colore e cultura, di bisogni e risposte. Scegliere un uomo che viene da un altro mondo, distante da tutto ciò che si è visto, provato, conosciuto, da ciò che si è abituati a sentire. Un matrimonio misto non è solo un impegno, è contemporaneamente inizio e fine, unione e distacco. Sovverte le regole. Da una parte è un legame, fatto di curiosità, amore, sfida, attrazione. Dall'altra uno strappo difficile, con la famiglia, il passato, le abitudini, le proprie radici. Abbiamo chiesto a 4 donne di raccontare la loro storia,
le difficoltà e il modo in cui le hanno affrontate e le affrontano ancora oggi. 2 sono italiane, 2 africane. Vengono da esperienze e paesi diversissimi, ma tutte hanno accettato una vita diversa da quella che avevano immaginato, forse persino sperato. Per amore, per incoscienza, per ostinazione, lo dice Zara, una di loro. Forse siamo diverse da tutte le altre coppie, normali, perché non ci siamo scelti una volta per sempre. Continuiamo a cercarci. Ogni giorno io mi sveglio straniera e ogni giorno mi riscopro famiglia. Tutti e Nicola. Tutti ha 41 anni, è nata in Senegal, dove ha vissuto fino a 12 anni fa, quando ha conosciuto Nicola, suo coetaneo, e lo ha seguito fino in Italia. Forse da voi è del tutto normale invitare una ragazza a fare un weekend per conoscersi, parlare, fare amicizia. Da noi non esiste neppure l'idea del weekend. Quando Nicola mi ha chiesto di andare al mare con lui, ho pensato fosse pazzo. Ci eravamo conosciuti 2 giorni prima e lui doveva lasciare il Senegal di lì a poco. Le sue vacanze erano finite. Invece ha rimandato la partenza di 1 mese per lasciarmi tempo di pensare e decidere se volevo seguirlo per sempre. Mia madre non si è opposta. È una diola, una razza indipendente fatta di donne forti, capaci di cavarsela da sole. Non ha cercato di trattenermi. Conosce il mio carattere fiero. Sapeva che se non mi fossi trovata bene, se Nicola non mi avesse rispettato, sarei tornata indietro a testa alta. A mio padre non abbiamo detto nulla. Lui è mandingo, una mentalità e una razza diversa. Loro considerano le donne inferiori, non le fanno lavorare fuori casa né andare a scuola. Gli abbiamo detto che partivo per Dakar, come ogni anno, per la festa di Tabaschi. Poi, con una lettera, gli ho spiegato la verità. Paura non ne ho mai avuta, piuttosto curiosità, voglia di scoprire un mondo e un uomo per me ignoti. Mi sono innamorata della simpatia di Nicola, della sua allegria, la capacità di divertirsi con la vita. Non ho mai pensato che eravamo un bianco e una nera. Stare insieme a lui mi è sembrato subito naturale. L'impatto con l'Italia invece è stato deludente. Credevo di entrare a Milano come si entra in un film e invece niente assomigliava a quello che avevo visto al cinema. Anche i genitori di Nicola hanno fatto fatica ad accogliermi. Posso capirli, io non ero prevista. Per loro deve essere stato uno shock vedersi arrivare il figlio con un'africana. Suo fratello poi sembrava addirittura impaurito. C'è voluto tempo per tutto, per farmi accettare, per trovare un equilibrio e un lavoro. I passi più importanti? Ho cominciato a recitare in un gruppo teatrale africano, Maschere Nere, e ho imparato a cucinare la pasta, a cui Nicola non rinuncerebbe per nessuna ragione al mondo. Ma resto orgogliosamente una diola, come mia madre. Sono contenta di sapere che c'è un'altra vita diversa da quella che avevo conosciuto in Africa, ma non resterò qui per sempre. Mi manca il mio paese, le sue abitudini, le porte delle case sempre aperte. Mi mancano i bambini per le strade, l'assoluta mancanza di privacy. In Africa non puoi avere problemi
non hai il tempo di sentirli perché sei sempre circondato dalla gente. Qui in Italia quando entri in casa sei solo e hai tutto il tempo di pensare. Mi sono abituata a quasi tutto, ma non a questo. Proprio non sopporto l'idea che per vedere una persona a cui voglio bene io debba telefonarle prima. Zara e Franco. Zara è nata in Somalia 38 anni fa. È sposata con Franco, un medico italiano di 57 anni che ha lavorato in Africa con diversi progetti di cooperazione internazionale. Lo avevo visto solo 2 volte in ospedale. Aveva curato un mio parente malato e poi gli avevo portato mio figlio per la circoncisione. Preferivo affidarlo a un chirurgo specializzato piuttosto che a un vecchio del villaggio. Tuttavia, la prima volta che ho parlato con quel medico bianco, che è diventato mio marito, è stata al matrimonio di un'amica. Eravamo seduti vicini e abbiamo mangiato nello stesso piatto, secondo la nostra usanza. Il giorno dopo, lui ha cominciato a scrivermi. Le lettere mi venivano recapitate di nascosto 2, anche 3 volte al giorno, ma non potevamo incontrarci né parlarci. Io ero la figlia del commissario, la prima famiglia del paese. Guai se mi fossi fatta sorprendere in compagnia di un bianco. Per di più ero già stata sposata. Fra 1000 difficoltà mi ero separata ed ero tornata a vivere nella casa paterna. Quel matrimonio era stato un incubo. Avevo giurato a me stessa che mai avrei guardato un altro uomo. Evidentemente quella promessa valeva solo per i somalì. Quando Franco è tornato in Italia, ha continuato a scrivermi. Diceva che sarebbe tornato presto. Aspettava solo un nuovo contratto dal Ministero degli Esteri. Nel frattempo, io avevo vinto un concorso e andai a Mogadiscio per frequentare l'università. Lì era più facile incontrarsi. La città è grande. Quasi nessuno poteva riconoscerci, ma non si poteva andare avanti con sotterfugi e segreti all'infinito. Così Franco decise di parlare a mio padre. Ci andò da solo. Io avevo troppa paura delle sue reazioni e invece di un rifiuto ottenne un patto. Se si convertiva all'Islam poteva sposarmi. Ero ancora a Mogadiscio quando mi comunicarono che Franco era diventato Sharif Abdullahi. Lo aveva detto, era disposto a tutto per me, per noi. Da allora l'ho seguito ovunque. Lo ha portato il suo lavoro. Da Djibouti all'Italia, da Mogadiscio a Milano. Abbiamo continuato a sceglierci. Uguali nel nostro sentirci diversi, uguali nelle nostre storie, tutti e 2 separati, tutti e 2 con un figlio, tutti e 2 africani nell'anima e liberi profondamente. Abbiamo continuato a sceglierci ed è stato come una festa, anzi una serie di feste, perché io e Franco ci siamo detti continuamente sì. Ogni volta che cambiavamo paese, c'era sempre qualche complicazione burocratica che invalidava il matrimonio. Così ci siamo sposati 4 volte. Elisa e Farouk. Elisa ha 32 anni. È nata a Novara, ma vive a Milano. Qui ha conosciuto Farouk, un algerino di 34 anni. Ho sempre avuto un rapporto conflittuale con l'Italia, ma non credo sia questa la ragione per cui ho sposato Farouk.
Certo, il suo venire d'altrove, il suo appartenere a un altro mondo è stato un motivo di grossa fascinazione, ma abbiamo subito trovato un ambito comune, concreto, quotidiano. L'impegno sociale. Quando ci siamo conosciuti, lavoravamo per la stessa cooperativa. Io in un progetto di assistenza domiciliare ai malati di AIDS, lui nella prevenzione sul territorio. È come se ci fossimo riconosciuti. Intendiamoci, non c'è un solo giorno della mia vita in cui io dimentichi che Farouk è straniero. Lui stesso preserva questa memoria e la nostra casa è lo specchio della diversità. Ce la siamo divisa a metà. A me la camera da letto, europea, funzionale, moderna, a lui il soggiorno, che presto si trasformerà in un vero e proprio salotto arabo con divani bassi, tendaggi, colori e profumi algerini. Mi piace che Farouk si circondi dei suoi oggetti, è un modo di tenere vivo un legame. Lui deve difendersi ogni giorno dall'assimilazione, dalla distanza fisica e culturale del suo paese e delle sue radici. Per questo è giusto che sia io ad avvicinarmi, più di quanto lui non faccia con me. Dico avvicinarmi, non trasformarmi. Ascoltare la sua cultura, non imitarla, perché l'alterità è il fondamento della nostra unione, è l'elettricità che passa fra noi e ci fa sentire vivi. Io ammetto, è faticoso. Ogni giorno ci vogliono centinaia di parole, parole per spiegarsi e parole per raccontarsi, descriversi, farsi conoscere, parole per tutto. Non ti puoi capire in silenzio mai. Un po' mi diverte e un po' mi esaspera. Non è facile accettare Farouk, il suo senso estremo dell'ospitalità, il suo pudore totale dei sentimenti. Non è facile abbracciarlo per la strada in uno slancio di confidenza e sentirsi respinti. Perché non si fa, perché non si deve, perché gli altri non fanno parte della nostra intimità, non devono vederla né condividerla. Non so se è cultura o carattere, se reagisce così solo perché non si chiama Francesco o George, solo perché è algerino. Farouk vede le cose con una profondità diversa dalla mia. Una scelta fra tutte mi ha svelato il suo mondo, il suo strano, irritante e affascinante modo di ragionare. Quando ci siamo sposati, il mio primo pensiero, da vera pratica europea, è stato: finalmente non avrà più problemi con il permesso di soggiorno. Ma Farouk non ha voluto presentare la richiesta di cittadinanza. A questo matrimonio, ha detto, non voglio chiedere niente a parte te. Donatella e Amadì. Donatella, 36 anni. Ha conosciuto in Italia Amadì, un senegalese di 28 anni. Vivono insieme e hanno una bambina di 3 anni, Fatima. Lo riconosco. Siamo una coppia mista atipica, diversa da tanti nostri amici. Io non ho mai avuto un particolare interesse per il paese di Amadì. Per me l'Africa è poco più che un disegno sopra una carta geografica. Il suo popolo e le sue tradizioni non hanno mai esercitato un fascino particolare. Non mi piace la cucina africana, riesco a stento a mangiare 2-3 piatti tipici, i meno speziati, e ancora non amo ballare né apprezzo la loro musica. Non ho mai indossato abiti senegalesi, qui in Italia mi sentirei ridicola.
Mi sono innamorata di Amadì come uomo. Mi interessa la persona, il suo carattere, la sua dolcezza, non il suo popolo. Mia madre all'inizio l'ha rifiutato. Non lo voleva vedere. Si vergognava. Si vergognava di lui, del giudizio della gente. Non la biasimo. Anche il padre di Amadì, quando ha saputo di me, era scandalizzato. Il figlio primogenito che invece di sposare una senegalese va a vivere con una bianca. Non lo giudico. Non penso sia razzismo né il suo né quello di mia madre. Piuttosto stupore, paura che i figli non siano felici, che sposino l'uomo sbagliato, la donna sbagliata. La nascita di Fatima ha messo tutti d'accordo. Le abbiamo messo un nome senegalese, ma è stata battezzata, anche se Amadì è musulmano. La educheremo secondo la mia cultura e la tradizione italiana. Se un giorno dovessimo trasferirci in Senegal, faremo l'opposto. Tanti ci chiedono che cosa abbiamo in comune io e Amadì. Niente è tutto, la libertà, il rispetto reciproco, totale e incondizionato. Apparteniamo a due culture diverse, a due paesi diversi, due famiglie. Abbiamo scelto di dividere la nostra vita, il nostro cuore, ma questo non significa che vogliamo condividere tutto ciò che ci circonda o ci ha circondato in passato. Non credo che la fusione renderebbe più forte il nostro legame. È vero, la maggior parte dei nostri amici, coppie miste di italiani e stranieri, sembrano più integrate, assimilate quasi, perché hanno fatto di tutto per avvicinarsi, per rendere compatibili abitudini e usanze, perché si sono incontrate a metà strada. Io e Amadì non abbiamo mai smesso di camminare ognuno sulla sua strada, ma abbiamo scelto insieme di andare nella stessa direzione. Nuove famiglie e cuidati in Italia. In lenta ma progressiva crescita, le coppie miste in Italia sono sempre più numerose. Nell'arco di 10 anni sono raddoppiate. Nell'84 i matrimoni erano 5.400, nel 94 sono saliti a 11.000. A questi vanno aggiunte le convivenze e le unioni spontanee, non registrate. Secondo le ultime stime sarebbero circa 50.000. Praticamente una coppia italiana su 200 è interetnica, ma la percentuale nelle grandi città del nord sale ulteriormente. Qui circa un matrimonio su 10 è misto. Molte le ragioni di questa crescita. Da una parte la sempre maggiore presenza di stranieri in Italia, 550.000 quelli regolarmente censiti, circa 1 milione di clandestini. Dall'altra la stabilizzazione del flusso migratorio e la progressiva integrazione e relazione fra individui di nazionalità diverse. Infine, la diminuzione del pregiudizio razziale e parallelamente l'indebolirsi dell'influenza delle famiglie sulla scelta matrimoniale. Il paese di provenienza. Per gli uomini il più rappresentato è il Maghreb, seguito da Africa subsahariana, Medio Oriente, Filippine e America Latina per le donne. L'ordine si inverte. La nazionalità più rappresentata nelle coppie miste è il Sud America, seguito da Asia e Africa. I riti, il 26% dei matrimoni interetnici è celebrato con rito religioso, il 74% con rito civile. Di questi, oltre il 53% è al nord, il 28,95% al centro, l'11,86% al sud e il 5,81% nelle isole. L'età. I dati comparativi
aggiornate solo all'inizio degli anni 90 rivelano una notevole differenza d'età. Per le coppie costituite da un uomo italiano e donna straniera risulta pari a 7 anni, di modo superiore alla media italiana, 3 anni circa. Se l'uomo a essere straniero, la differenza diminuisce, ma comunque il partner è quasi sempre più giovane. 3 anni se asiatico o latinoamericano, 4 anni se nordafricano. Per saperne di più, l'ISEL, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, telefoni, offre un servizio videoteca specializzato su temi della società multietnica. Fra i titoli disponibili sia per la visione in sede sia per il noleggio, i matrimoni misti, nero su bianco, ritratti di donne immigrate, Evano e Avorio. Va bene, allora questo è stato parte del testo perché ci sono questi frammenti, questi brani, estas partes en la parte inferior con un color un poquito más oscuro, donde dice verso una società patchwork, que bueno, para no extender más el video, también están disponibles. Y bueno, vamos a comenzar a explicar esta lectura. Ya sabemos que se trata de un texto que habla de matrimonios mixtos y que hay 4 historias de por medio. Bueno, vamos a ver cada una. Si no completamos todas, pues voy a dejar la descarga, disponible la descarga del PDF que estamos viendo exactamente aquí, para que se pueda utilizar, para que se pueda leer, tomar apuntes, imprimir, etc. Entonces, cuando l'amore sceglie la differenza, aquí creo que lo único que se tiene que explicar es esta palabra scegliere, elegir, cuando el amor elige la diferencia, ¿no? Ya sabemos que se trata de no elegir a alguien de nuestra misma cultura, de nuestro mismo núcleo en donde nos creamos, sino de diferente origen. Un legame significa un vínculo, un link. La palabra link, la palabra legame son correspondientes exactamente, un link o un vínculo que va oltre significa más allá de la cultura, la educación, las tradiciones, le tradizioni familiari. Familia va con GLI, familia, pero la palabra familiare, familiari en plural no lleva G, familia o familiare sin gli. Bueno, entonces dice una scelta, una elección, como ya dijimos, scegliere significa escoger, una elección radical donde pesan todavía los prejuicios. Ancora significa todavía los prejuicios. 4 mujeres, 4 donne, cuentan o narran. Raccontare, recordamos que significa narrar, mientras que contare significa literalmente contar del 1 al 10, del 1 al 100, hasta el infinito. Entonces contare y raccontare son contar en 2 sentidos diferentes. Raccontare es narrar o contar historias, ¿no? Entonces 4 mujeres narran o cuentan su sfida. Sfida significa reto o desafío. De hecho, desafío y sfida tienen un origen común. Vivir con un hombre extranjero. Buscando, cercare significa buscar, buscando nuevos valores. Spesso, una palabra que aparece spesso, que significa a menudo. Entonces, a menudo aparece la palabra spesso, que significa a menudo, frecuentemente o muy frecuentemente, una nueva identidad femenina. Texto de Nicoletta Polla Mattiot y fotos de Paola Coletti. Y dice acá, scegliere, esta palabra está apareciendo mucho, entonces scegliere, scelta, significa elegir o escoger, elección, escoger la diferencia, vivirla día a día. Entonces también hay que notar cómo estas diferencias de giorno per giorno, en vez de que literalmente tenga que decir giorno a giorno,
como nosotros en español que decimos día a día, no tiene por qué coincidir. Como lo digo en algunos cursos, como el curso que tengo de Passato Prossimo, una cosa es que el italiano y el español se parezcan, pero no corresponden de forma idéntica, especialmente en preposiciones. Entonces, vivirla día a día, esta elección de haber escogido a una pareja de otra cultura, como una misteriosa, paradójica, valiente alquimia, coraggiosa, coraggio, recordamos que significa valor o coraje, pero no coraje como en español cuando decimos que te da mucho coraje, que te enojas, sino coraje, coraggio, como en inglés courage, que es más bien valor. Entonces, valiente, alquimia, recordamos que la alquimia es este concepto de la transmutación, de transformar, de este concepto de transformación. De color y cultura. De necesidad, bisogno es necesidad, bisogni de necesidades y respuestas. Scegliere, otra vez esta palabra, elegir a un hombre que viene de otro mundo, entre comillas, ¿no? Así son las comillas en los textos italianos. Son más bien estos tipos de corchetes, son como se representan en italiano las comillas. Entonces, elegir a un hombre que viene de otro mundo, entre comillas, porque sigue siendo este planeta, pero es de otra cultura, distante de tutto ciò. Esta palabra ciò también va a estar apareciendo muy a menudo y significa aquello. Entonces, distante de todo aquello que se dijo antes o de que se va a decir a continuación, distante de todo aquello que se ha visto. Es diferente de todo lo que se ha probado y diferente de todo lo que se ha conocido, o sea, de las personas de tu misma cultura. Otra vez esta palabra, de aquello, de ciò, que se está habituado a sentir. Un matrimonio mixto no es solo una ocupación, un empeño, una dificultad, un trabajo. Es al mismo tiempo, contemporáneamente, o sea, al mismo tiempo, inicio y final. Unión y separación. Distacco es como separación en este sentido, ¿no? Como cuando decimos staccare qualcosa, como arrancar algo, viene de esta palabra, unión y separación. Sovverte le regole. Sovvertire es darle vuelta a o invertir las reglas. Invierte las reglas, ¿no? Le da la vuelta a las reglas, las invierte, les da otro sentido. Da una parte o por una parte. Es un vínculo. Ya dijimos que legame está asociada a la palabra en inglés link. Es un vínculo hecho de curiosidad, amor, reto, sfida significa desafío o reto, atracción. Por otra parte, una trampa difícil, un obstáculo difícil, un camino difícil, ¿no? Una trampa u obstáculo difícil en el camino o en el proceso con la familia, el pasado, los hábitos o las costumbres, las propias raíces o las raíces de uno mismo. Hemos pedido a 4 mujeres que nos cuenten, raccontare, recordemos que es narrar, su historia, las dificultades y la manera o el modo en el cual las han afrontado y las afrontan todavía hoy, aún hoy, ancora oggi. 2 son italianas, 2 africanas. Vienen de experiencias y países muy diferentes. En italiano, diversissimi, ¿no? Este superlativo, este sufijo ísimo. Entonces, muy diferentes, pero todas han aceptado una vida diferente de aquella que habían imaginado, quizá incluso esperado. Persino significa incluso. Después,
por amor, por inconsciencia, por obstinación, lo dice Sara, una de ellas. Quizá somos diferentes de todas las demás, de todas las otras parejas normales, entre comillas normales, porque no nos hemos elegido una vez para siempre, como se dice en los matrimonios marido y mujer hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces aquí dice, porque no nos hemos elegido, acuérdate del verbo scegliere, de hecho está al inicio de este mismo párrafo, scegliere, elegir o escoger, no nos hemos elegido una vez para siempre, sino que continuamos o seguimos buscándonos, continuamos a cercarci. Cercarci es buscarnos. Cada día yo me despierto extranjera y cada día me redescubro familia de esta persona con la que eligió pues casarse o vivir. Y bueno, vamos a comenzar una por una de las historias, ¿no? Tutti e Nicola. Entonces esta chica que se llama Tutti y su esposo italiano Nicola. Entonces dice que Tutti ha 41 anni, ya lo que ya considero que es bastante comprensible, ya no lo explicaré un tanto. È nata en Senegal, esta chica es de Senegal, nació ahí, donde ha vivido, vissuto es vivido, participio pasado de vivir, vivido, donde ha vivido hasta los 12 o hasta hace 12 años. O sea, vivió no hasta los 12 años de edad, sino que vivió ahí hasta apenas hace 12 años. Entonces, hace 12 años que ya no vive ahí, en Senegal. Entonces, para la fecha del artículo, ¿verdad? Entonces, dove ha vissuto fino a 12 anni fa, hasta hace 12 años, cuando ha conocido a Nicola, o Nicolás en español, su coetáneo. Coetáneo significa que es de la misma edad. Si tú tienes a alguien que es de tu misma edad, en italiano es tu coetáneo. Y lo ha seguido hasta Italia. O sea, fino significa hasta punto de llegada, no hasta un límite, hasta a Italia, ¿no? Hasta en Italia. Forse, que significa quizá o probablemente, para ustedes es del todo normal invitar a una chica a hacer un weekend o a ir de paseo un fin de semana para conocerse, para platicar, para hacer amistad, para ser amigos. Fare amicizia, crear un vínculo de amistad. Y ella dice, para nosotros no existe ni siquiera, neppure significa ni siquiera la idea del fin de semana. O sea, es otra cultura, dice para nosotros o con nosotros o sí, para nosotros. No, también quiero aclarar aquí que esta no es como una clase de traducción, etcétera, sino que hay muchas formas de traducir este texto, pero estamos haciendo como este ejercicio, no como traducción. Entonces dice aquí para nosotros, o equivale a para nosotros no existe ni siquiera la idea del weekend, del fin de semana en Senegal. Cuando Nicola me ha pedido ir o acompañarlo al mar con él o ir al mar con él, pensaba que estaba loco. Fosse pazzo. Ho pensato fosse pazzo. Pensaba que estuviese loco. Porque para ella es diferente, ¿no? Nos habíamos conocido hace 2 días o 2 días antes. Ci eravamo conosciuti 2 giorni prima. Nos habíamos conocido 2 días antes. Y él tenía que dejar Senegal de ahí a partir de poco, o desde esa fecha dentro de poco, a partir de ese momento.
Sus vacaciones habían terminado. En cambio, en vez, ha cambiado, ha pospuesto, posponer, es rimandare, ha pospuesto la partida, su abandono, su partida, un mes. Entonces recorrió su partida de Senegal un mes para dejarme tiempo, para nosotros lo más común es para darme tiempo para pensar, pero aquí dice para dejarme tiempo de pensar y decidir si yo quería seguirlo para siempre. No era nada más un noviazgo así, sino que parece que está, o desde el inicio fue muy formal, ¿no? Dice, mi madre no se opuso, no se ha opuesto. Es una diola. Bueno, la tribu diola, recordemos que cuando hablamos de África, estamos hablando prácticamente de muchísimas tribus o comunidades. Y bueno, pues diola, que en español, o bueno, la forma en la que se puede encontrar es DJ ola. Y normalmente la J es una I larga, de hecho en italiano se llama I lunga o I larga. Entonces, diola o diola, o habría que ver también la forma en la que se tendría que pronunciar. Pero en italiano, como lo expresa ella misma, que es de este origen étnico, dice, mi mamá no se ha opuesto, no se opuso, es una diola, es de esta tribu, y que por cierto, sí, en esta tribu de dioli, de las personas diolas, las mujeres tienen una participación muy importante. De hecho, tienen algunos festivales y algunas ceremonias también en las que ellas son principalmente las que son las protagonistas, y estas ceremonias que hacen son principalmente de carácter pues religioso, y que también tienen que ver con pedir a la naturaleza, dado que hay escasez de recursos en donde donde viven en las comunidades, y pues tiene mucho que ver con la abundancia, etcétera. Dice, su mamá es una diola, una raza independiente, hecha de mujeres fuertes, que de hecho es así, capaces de lograr salir adelante por sí mismas, solas. Cabársela es como salir adelante. No ha buscado, no ha intentado entretenerme, no me ha puesto excusas, no me ha intentado entretener, ¿no? Con algún tipo de contrapunto, pues no ha puesto peros, no la quiso entretener. Dice, conoce mi carácter, o sea, la mamá conoce el carácter de Tuti, conoce mi carácter fiero, ¿no? Mi carácter aguerrido. Sabía que si no me hubiese encontrado bien, si Nicola no me hubiese respetado, yo habría regresado indietro, es como de vuelta, con la cabeza en alto, a testa alta, con la cabeza en alto. Entonces la mamá no le dijo nada porque dijo, yo te conozco, eres de un carácter fiero, y si no te encuentras bien, ya sé que vas a regresar. Si Nicola no te respeta, tú vas a regresar de vuelta con la cabeza en alto. Entonces dice, a mi padre no le hemos dicho, no le habíamos dicho nada. A él sí no le dijeron nada. Él es mandingo. Los mandingos también son otra tribu africana. Te digo que hablando de África, de sus diversos países y al interior de sus diversas regiones, de sus diversas comunidades, etcétera, hay una enorme variedad muy interesante. Y bueno, esto podría ser otro tema, ¿no? Completo, una sola tribu. Entonces, el papá es mandingo, la mamá es diola, recuérdate con DJ, diola, no, diola, y el papá es mandingo, que también son de características muy interesantes.
una mentalidad y una raza diferente de la diola, ¿no? Ellos, los mandingos, consideran a las mujeres como inferiores, no las dejan trabajar de fuera de la casa ni ir a la escuela. Le hemos dicho que yo me iba a Dakar. Dakar es una feria, Dakar es un evento que tiene que ver con los automóviles, con rally, un rally que tiene diferentes categorías, desde rallies campo traviesa con obstáculos de vehículos pues motorizados de 4 ruedas, pero también motocicletas, diferentes categorías, diferentes tipos de carreras, diferentes distancias. Y bueno, aquí hay que recordar aquí, porque muchos sabrán ahora que hay Dakar en Latinoamérica, pero que originalmente se celebraba en Francia, y sabemos que la cultura francesa tiene una tremenda influencia en África. De hecho, en muchas comunidades africanas, por no decir que en casi todas, el francés es una de las lenguas que se hablan, o algunos compuestos o mezclas de dialectales con francés. Entonces, pues yo digo que es probable que, dada ese acercamiento cultural, por lo menos lingüístico, pues si hubo un evento de esta feria Dakar, pues quizá muchos iban ahí a trabajar. Entonces esta chica está diciendo que le dijeron a su papá, le engañaron y le dijeron que se iba hacia este evento Dakar, que es de automóviles, pero que a su vez tiene también como otros festivales aperitivos, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí dice, le hemos dicho al papá, que es un mandingo, que partía para Dakar en italiano, como cada año, para la fiesta de los Tabaski. Entonces Tabaski es otra comunidad, pues no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero son como comunidades, sectores, e incluso dentro de estos sectores pues también pues se consideran pues razas como los mandingos, como los diolas, como me parece que son los mondari, otros súper interesantes que si puedes saber algo de los mondari te recomiendo, porque en serio no lo menciona aquí en el texto, pero tienes que verlos. Bueno, entonces dice, luego con una carta le he explicado la verdad. Entonces, bueno, hablando de estos Tabaski, los Tabaski tienen unos bailes que son representados principalmente por mujeres. Tienen varias fiestas también. Hay una de ellas que está justamente basada, bueno, lo vamos a ver, es que cuando hablamos de este tema de los africanos sabemos que es muy complejo. Entonces hay una sección o hay partes o regiones que están ya en las que el Islam ya se difundió y que tienen ritos, tienen liturgias o tienen ceremonias que están basadas pues en algunas fiestas coránicas, etcétera, pero en otras son otro tipo de creencias, ¿no? Hay otras donde están el vudú y otro tipo de variaciones, pero en los Tabaski, en Tabaski, hay una fiesta religiosa que está basada justamente en el Antiguo Testamento y muy en particular sobre el sacrificio de Isaac, si no me equivoco, y que bueno, entonces a cambio de él finalmente se sacrificó un cordero, y aquí también hacen lo mismo. Entonces anterior a esto hay pues bailes representados principalmente con mujeres, y bueno, entonces esta chica aprovechó de su cultura para decirle a su papá, oye, me voy a la feria de Dakar donde vamos a tener una presentación, aunque el Dakar es de coches,
pero hay espectáculos aperitivos para amenizar, para incorporar una mayor celebración, ¿no? Y luego ya con una carta le he explicado la verdad. Ya le dijo que se fue con su nueva pareja italiana. Y dice aquí abajo, miedo no he tenido nunca, ¿no? Miedo de esto nunca he tenido, literal. Más bien, porque piuttosto significa más bien, curiosidad. Ganas de descubrir un mundo y a un hombre para mí ignorante, desconocidos, ¿no? Ignoto es desconocido, ignoti desconocido. Entonces, más bien curiosidad, en vez de miedo, curiosidad. Ganas de descubrir un mundo y a un hombre para mí desconocidos. Me he enamorado de la simpatía de Nicola, de su alegría, de la capacidad de divertirse con la vida, porque aquí arriba recordamos que decía vida. No he nunca pensado que éramos un blanco y una negra. Estar junto a él me ha parecido inmediatamente, rápidamente natural. O sea, estar con él le pareció lo más natural. Nunca sintió que estuviera con alguien de otro origen, por decirlo así, ¿no? Recordemos, este texto fue escrito en el 97 y ahora nosotros ya tenemos quizá otros conceptos, incluso si siguen existiendo las parejas mixtas, etcétera, pero nuestros conceptos también ya han cambiado. Recordemos que este texto está escrito en años donde todavía no teníamos esta como pues afinidad cultural, esta apertura. El impacto con Italia, en cambio, invece significa en cambio, en vez, ha sido desilusionante. Deludente significa desilusionante, ¿no? Creía yo, dice aquí credevo, yo creía que entrar a Milano, o yo creía entrar a Milán como se entra en una película. Invece y en cambio, acuérdate, invece, en vez, y en cambio, nada se parecía, niente asomillaba, asomillar es asemejarse, parecerse, nada se parecía a aquello que yo había visto en el cine. Anche, que significa también los padres de Nicola han hecho un gran esfuerzo, hanno fatto fatica, o sea, se cansaron, hicieron un gran esfuerzo por recibirme. Accogliere significa recibir, darle la bienvenida a alguien, accogliermi, recibirme o darme la bienvenida. Entonces aquí ella está diciendo también, los papás de Nicola, no es que han hecho un gran esfuerzo, sino que de verdad se esforzaron, o sea, no les fue fácil. Espero sea claro el concepto. No fue fácil que la recibieran, o sea, la rechazaron, en pocas palabras. Hicieron un gran esfuerzo para recibirla, les costó trabajo a la mala. Entonces dice aquí, puedo entenderlos, posso capirli, ¿no? Puedo entenderlos, los comprendo. Yo no estaba prevista, ¿no? Pues toda su vida imaginando que se iba a casar con alguien de su país, como suele ser en la mayoría de los casos en el mundo. Para ellos debió haber sido un shock. Ver llegar al hijo con una africana. Su hermano también, o poi significa literalmente luego, su hermano luego parecía, addirittura es como incluso impaurito, asustado. Entonces su hermano luego parecía incluso asustado. C'è voluto tempo, o sea, se ha requerido de tiempo, ¿no? Se requirió tiempo para todo. Para hacerme aceptar, o sea, para que me aceptaran,
para encontrar un equilibrio y un trabajo también, porque siendo extranjera no sabemos, no nos cuenta nada de la barrera idiomática, aunque pues, seguramente hablaba francés y eso pudo haber sido una ventaja. Los pasos más importantes: he comenzado a actuar. Acuérdate que recitare no significa como para nosotros en español recitar, sino actuar, como los actores. He comenzado a actuar en un grupo teatral africano que se llamaba Máscaras Negras y he aprendido a cocinar la pasta, a la cual, a cui significa a la cual, que es un pronombre relativo, Nicola no renunciaría por ninguna razón del mundo. Pero el resto, orgullosamente, una diola, una persona de esta comunidad, de esta tribu más bien, como mi madre. Estoy contenta de saber que hay otra vida, diferente de aquella que había conocido en África. Pero no me quedaré aquí para siempre. Habla de Italia, no me quedaré aquí en Italia para siempre. Me hace falta o extraño mi país. Mi manca es extraño, pero no una persona extraña, sino yo extraño o me hace falta mi país. Sus costumbres, sus hábitos, sus costumbres, las puertas de las casas siempre abiertas. Me hacen falta o extraño a los niños por las calles, la absoluta falta de privacidad. En África no puedes tener problemas, no tienes tiempo para escucharlos o para sentirlos o para percibirlos, porque estás siempre rodeado por la gente. Aquí en Italia, cuando entras a tu casa, cuando entras a casa, estás solo y tienes todo el tiempo para pensar y pensar. Me he acostumbrado casi a todo, menos a esto. Manón questo es, pero a esto no. Propio, que significa propio, justamente y realmente, y en este caso significa realmente. No soporto la idea de que para ver a una persona a la cual quiero mucho, a la cual aprecio, voglio bene, volere bene significa apreciar, yo tenga que tenga que llamarle por teléfono primero. Entonces, pues sí, imaginemos, ¿no? Todas tenemos quizá una imagen así de África, de alguna comunidad que no es precisamente alguna capital o algo así, y que sí, las casas, quizá la gente más cercana, más abierta, con otras tradiciones, con otra forma de interactuar. Y bueno, aquí está expresando esta chica que pues que le hace falta pues justamente esa convivencia. Después, Sara y Franco. Tenemos que Sara... a ver, vamos a ver, sí. Quería ver si se me estaba pasando algo. No. Sara y Franco. Entonces, Sara y Franco. Sara ha nacido en Somalia hace 38 años, a partir de la fecha de este artículo. Está casada con Franco, un médico italiano de 57 años que ha trabajado en África con diferentes proyectos de cooperación internacional. Sabemos que especialmente con anterioridad había pues convenios internacionales, brigadas, etcétera, que tenían la intención de ayudar a otras comunidades con un poquito menos o con notable menos desarrollo, especialmente en África, y los italianos fueron participantes muy activos, incluso en Afganistán, etcétera, ¿no? Entonces dice, lo había visto solo 2 veces en el hospital. Había curado a un pariente mío, a un familiar mío, enfermo, malato, y luego, poi, como habíamos dicho, significa luego,
le había llevado a mi hijo, ella ya tenía un hijo, para la circuncisión. Yo preferivo, afidarlo es como confiar a mi hijo en este caso. Yo prefería afidare, de la palabra fiducia, que significa confianza. Yo prefería confiárselo a un quirurgo, a un médico especializado, piuttosto, que decíamos que significa más bien. Entonces yo prefería confiar a mi hijo a un quirurgo especializado más bien que a un anciano del pueblo, de la villa, ¿no? Que a un vecchio del villaggio, que a un viejo de la villa, a un anciano de la comunidad. Recordemos que en África uno de los órdenes más contundentes en la jerarquía social es la edad. Igual que en muchos otros países que no son precisamente occidentales, está este orden jerárquico a partir de la edad. Entonces las personas más ancianas, sobre todo en estas comunidades africanas, tienen un estatus muy alto. Pero ella decidió mejor confiárselo a un médico. Tuttavia significa sin embargo. Recordar esto, tuttavia, sin embargo, la primera vez que he hablado con aquel médico blanco, entre paréntesis, entre comillas, que se ha convertido en mi marido, ha sido, o sea, la primera vez que he hablado con aquel médico blanco que se ha convertido en mi marido. Diventare significa convertirse en, transformarse en, volverse, tiene el mismo significado que en inglés to become. Ha sido la primera vez que lo vio a este médico que luego fue su esposo. Dice, ha sido estata al matrimonio de una amiga. O sea, la primera vez que lo vio no fue cuando curó a su pariente, ni fue cuando le hicieron la circuncisión al hijo que ella ya tenía, sino la primera vez que lo vio fue durante la boda de una de sus amigas. Estábamos sentados juntos en el mismo lugar y hemos comido en el mismo plato según nuestra usanza, según nuestra tradición. Quizás se tienen que compartir ahí en un plato, todos tomar del mismo plato. Bueno, pues eso les tocó juntos. Y dice, al día siguiente él ha comenzado a escribirme. Las cartas me llegaban recapitate di nascosto, como enviadas a escondidas, ¿no? Sí, dirigidas hacia mí a escondidas. 2, incluso 3 veces al día, anche 3 volte al giorno, en este caso es como también 2, también o incluso 3 veces al día, pero no podíamos encontrarnos o vernos en el sentido de quedar en un punto y llegar y verse el uno al otro. Esto es en italiano muy particular del verbo incontrarsi. Trovare en italiano significa encontrarse un billete, encontrarse un teléfono, encontrarse algo, un objeto. Pero cuando se encuentra una persona con otra persona, no se dice trovarsi, se dice incontrarsi. Eso es muy característico de cuando una persona encuentra a otra persona. Si vas por la calle y encuentras un teléfono, dices io ho trovato un telefonino per strada. Pero si encuentras a una persona, dices io ho incontrato una persona per strada. Entonces, ahí no se podían encontrar ni hablar. Dice, ni hablarnos. Y además, fíjate lo que va a contar. Dice, yo era la hija del comisario. Entonces eran la primer familia, o sea, una familia. Aquí están, por cierto, estos dos son los protagonistas, Franco, y aquí está ella que se llama, vamos a ver cómo se llamaba, Sara. Entonces aquí están. Y ella era hija del comisario, una de las primeras familias del país, o una familia como reconocida, con ciertos méritos sociales, con
con una categoría, supongo. Recordemos que las comunidades africanas, además de la edad de los ancianos como modo de organización jerárquica, pues también lo está la función que se desempeña en esa sociedad. Entonces, pues un comisario supongo que es de un alto nivel, ¿no? Junto con otras actividades. Entonces dice, guai se mi fossi fatta sorprendere in compañía de un bianco. Guai es como, ay de mí, o qué problemas si me hubiese hecho sorprender o descubrir, o que alguien me descubriera en compañía de una persona blanca. Entonces hay que ver que cómo está la estructura. Guai se mi fossi fatta sorprendere in compañía de un bambino. Guai o problemas si me hubiese hecho sorprender en compañía de un bianco. Dice, per di più, que significa y además, o y por si fuera poco, no literal, pero equivale a y por si fuera poco, yo ya había estado casada, ero ya stata sposata. Entre miles de dificultades me había separado o divorciado y había regresado a vivir a la casa paterna, a la casa de los papás. Aquel matrimonio había sido un incubo. Un incubo es una pesadilla. Un incubo, o la palabra incubo en italiano, significa pesadilla. Había jurado a mí misma, me había jurado a mí misma, avevo giurato a me stessa, que nunca habría visto a otro hombre, que ya no iba a tener ningún contacto, que ya no se iba a enamorar, que ya, por eso dice ahí, avevo giurato a me stessa, había jurado a mí misma, que mai, que nunca habré guardato, guardar es como ver, mirar, pero en este sentido sabemos que es como salir con otro hombre. Evidentemente aquella promesa valía solo para los somalíes, ¿no? Porque pues se enamoró de un italiano y quizás es una forma de decir que no rompió su promesa, cosa que seguramente es muy cultural, mantener su promesa a su palabra. Dice, cuando Franco ha regresado a Italia, ha continuado a escribirme o siguió escribiéndome, si lo tropicalizamos, si lo traducimos con interpretación cultural. Cuando Franco regresó a Italia, siguió escribiéndome. Decía que habría regresado rápido. Esperaba solamente, decía que iba a regresar rápido, que regresaría rápido a verla, ¿no? A Sara. Esperaba solamente un nuevo contrato del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces el Ministerio del Affari Esteri o del Iesteri es la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el frattempo, el frattempo es como lo que pasa de un lapso de tiempo a otro que se está esperando. Por ejemplo, tú estás sentado en la sala la antesala en el cine y estás esperando a que empiece la película en media hora. Entonces en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, pues te puedes ir a comprar unas palomitas, te puedes ir a... Entonces ese es el frattempo, ¿no? El tiempo intermedio. En el frattempo, entonces en ese intervalo de tiempo entre un suceso y otro, entre que se había ido y tenía que esperar a un nuevo contrato del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de allá, en ese intermedio, en ese lapso de tiempo, yo había ganado un concurso y fui, muy interesante que aquí está hablando en pasado remoto, o sea que está hablando de algo que pasó hace mucho tiempo, andai, en vez de sono andata, en vez de usar pasado próximo, dice fui a Mogadishu, ¿no? Mogadiscio en italiano, per frecuentar la universidad, para asistir a la universidad en ese momento, en ese intervalo. Entonces se ve que pasó un buen rato antes de que volvieran a verse y ella
pues ganó un concurso para ir a Mogadishu, en español Mogadiscio, en italiano, para frecuentar o para asistir a la universidad. Mogadiscio es una ciudad que está en Somalia, es una ciudad que aquí quiero nuevamente recordar que estamos hablando de un artículo del 97 y que en esos años o incluso hasta hace muy poco y todavía un poquito, esta ciudad de Somalia era muy peligrosa, incluso considerado el lugar más peligroso en términos de violencia, no en términos geográficos, que hubiera volcanes, no, sino en términos sociales, el lugar más peligroso del mundo, incluso por encima de Kabul, en Afganistán, y que se requería, de verdad era el turismo extremo, porque de verdad se vivieron cerca de 2 décadas de guerra civil, de eventos producidos así, pues que no sé si debo mencionar, pero pues ciertos tentativas de hacerle daño a la población por motivos de carácter, de posturas, de creencias, etcétera. Entonces, pues por muchos años, incluso el tomar la libertad de turistas era una actividad frecuente, era una forma de hacer negocios, de hacer de ganarse la vida ahí. Entonces, ojalá si hay la oportunidad se pueda ver algún tipo de información sobre Mogadiscio, para que se comprenda realmente el nivel y la dinámica que se vivía en ese lugar. Bueno, entonces ella ganó este concurso para irse a esta ciudad para ir a la universidad. Ahí era más fácil encontrarse, pues era una ciudad grande, ya no se tenían que ver a escondidas, ¿no? Dice, la ciudad es grande, casi ninguno podía reconocernos, y dice que casi ninguno, porque siempre cabía la posibilidad. Dice, casi ninguno podía reconocernos, pero ya no se podía seguir, non si poteva andare avanti, no se podía seguir con sotterfugi. Sotterfugi, una palabra con un equivalente muy claro en español, subterfugios, que significa como artimañas, ¿no? Como con pues con tretas, con formas de eludir, con triquiñuelas, con subterfugios y secretos a más no poder, hasta el infinito, ¿no? Ya tenían que inventar y hacer y decir y hacer grandes movimientos para que allí en su comunidad donde vivía se pudieran ver. Entonces pues coincidió con irse a esta ciudad y ahí había más libertad para encontrarse. Bueno, todas estas explicaciones son para que comprendamos también como hablantes o personas que queremos mejorar, practicar el italiano, y que ya estamos viendo que la lectura es una de las mejores formas, pues que no solamente se trata de comprender las palabras, sino que también los elementos culturales, los elementos intertextuales, los que están al interior del contenido mismo, nos arrojan mucho, y entonces la lectura se hace mucho más amena, mucho más agradable, cuando comprendemos además de qué está hablando en este sentido, ¿no? Entonces dice, así, bueno, esto por la explicación de qué es un mandingo, o los tabasqui, o sus fiestas, o etcétera, ¿no? Bueno, entonces, así Franco decidió, también está en pasado remoto, decise, en vez de ha deciso en pasado próximo, en vez de decir ha decidido, dice decidió. Dos tipos de pasado. En español serían pretérito perfecto compuesto, y en este caso que está aquí, pretérito simple.
Perfecto simple. Entonces, Franco decidió hablar con mi papá. Entonces, imagínate, el comisario musulmán, y que sabemos que para poder unirse eh, se requiere de ser de la misma religión, etcétera, ¿no? Entonces Franco decidió hablar con mi papá. Chiandó significa ahí, al último lugar donde estábamos hablando, que en este caso es donde estaba el papá, fue. Ahí fue, o fue con el papá, solo. No la acompañó como cualquiera pensaría de, oye, acompáñame porque voy a hablar con tu papá, etcétera. En este caso fue solo. Y ella dice, yo tenía mucho miedo. En realidad aquí está diciendo yo tenía demasiado miedo. Pero recordemos que el término demasiado, troppo en italiano, pues tiene otras connotaciones, ¿no? Entonces aquí dice yo tenía demasiado miedo de sus reacciones. Quizá siendo este comisario era muy estricto y además con una reputación, con un rango que respetar, etcétera, ¿no? Y culturalmente pues es así. Y en cambio, o en vez de un rechazo, obtuvo un pacto, un trato, un pacto. Si se convertía al Islam, podía casarse conmigo, esposarme. Entonces, aquí encontraron una alternativa funcional para ellos, para ambos. El papá supo reaccionar, vio una posibilidad, una forma, y entonces llegaron a este acuerdo, ¿no? Si él se convertía al Islam, entonces ya podía casarse con ella. Y entonces dice ella, yo estaba todavía en Mogadiscio, o en Mogadishu en español, cuando me comunicaron que Franco se había convertido en Sharif Abdullahi, que yo creo que aquí está mal escrito y a mí se me hace que es Sharif Abdullahi, pero no lo sé. Si alguien está siguiendo esta lectura y lo sabe mejor, si tiene algún origen, conoce o habla árabe y conoce de los nombres árabes, sabemos que hay un nombre que es Abud, me parece de origen incluso hebreo, pero entonces no dudo que pueda ser Abdullahi, pero también sabemos que está Abdul, Abdullahi o Abudlai. Entonces esto lo vamos a dejar. Ha habido algunos textos donde he percibido pues también algunos errores, algunos dedos que se escapan algunos pequeños errores. Hay uno por ejemplo de México, que espero traerlo también pronto, de cómo ven o cómo se veía en esos años el concepto del México, ¿no? Está muy interesante, pero también se ven algunos pequeños errores, especialmente con los nombres, que además sabemos que son difíciles, de nombres prehispánicos, etcétera, en la redacción. Y también la interferencia lingüística. Entonces lo vamos a ver más adelante, espero, en las siguientes lecturas que subamos aquí. Dice, lo había dicho, entonces esta persona, Franco, se transformó, se convirtió, o hay en la shahada que se suele hacer cuando se hace una conversión al Islam, pues probablemente se adopta un nombre con algún significado basado en los textos sagrados y que tiene que ver con algún tipo de adopción. Entonces probablemente este fue el caso de asimilación, más que de adopción, de asimilación de la cultura. Y entonces pues fue el caso de Franco. Dice, lo había dicho, estaba dispuesto a todo por mí, por nosotros. Desde entonces, allora significa entonces, lo he seguido ovunque. Ovunque es a donde quiera, donde sea. Entonces, desde entonces lo he seguido donde sea, que lo ha llevado su trabajo. Desde Djibouti hasta Italia, desde Mogadiscio hasta Milano.
hemos continuado o hemos seguido, sí, bueno, hemos continuado a elegirnos o nos hemos seguido eligiendo, o sea, siguen juntos, pues siguen eligiendo estar juntos, iguales en nuestro sentirnos diferentes, o sea, los dos tienen en común que se sienten diferentes, por eso dice uguali nel nostro sentirci diversi, iguales en nuestras historias, ambos, tutti e due. Recordemos que tutti e due es la forma de decir ambos, pero también se dice tutti entrambi. Bueno, todos o ambos, no se dice todos y dos, sino ambos, separados, ambos con un hijo. Quizá, no sé si aquí se refiere a que ambos con el mismo hijo de ella, o ambos con un hijo porque cada quien ya tenía algún hijo. Aquí sí no se sabe. Yo considero que hablan del mismo hijo. Ambos africanos en el alma y libres profundamente. Hemos continuado a elegirnos o hemos seguido eligiéndonos o seguimos eligiendo estar juntos y ha sido como una fiesta. De hecho, Ansi es como incluso, o es más, una serie de fiestas. No solo ha sido su vida una fiesta, o sea, de alegría, ¿no? Sino una serie de alegrías o de fiestas, de motivos de celebración, porque yo y Franco nos hemos dicho continuamente sí. O sea, sí vamos juntos, sí seguimos adelante, sí seguimos en este viaje, ¿no? Juntos. Dice, cada vez que cambiábamos de país, había siempre alguna complicación burocrática que invalidaba el matrimonio. Por eso se decían que sí a cada rato, ¿no? Por eso dice Franco, io e Franco ci siamo detti continuamente sí. ¿Por qué? Pues también lo está diciendo en este sentido. Continuamente cada país les invalidaba el matrimonio. Así nos hemos casado 4 veces. Entonces, pues mira tú que si tú por si estás casado, casada y te invalidaran 4 veces tu matrimonio en 4 países diferentes, a lo mejor en uno de esos dices, yo aquí me quedo, aquí me bajo, o no gracias, ya no. Y ellos dijeron, sí. Bueno, dice Elisa y Faruk. Elisa tiene 32 años, ha nacido en Novara, que es una ciudad, una comunidad, un lugar en Italia, Novara, pero vive en Milán. Aquí ha conocido a Faruk, un argelino de 34 años. Dice, he siempre tenido un rapporto, significa relación, una interacción entre dos personas, ¿no? Ese tipo de relación, porque hay relaciones, ¿no? Como cuando en una empresa hay una relación de autos que todavía se tienen que vender o una relación de personal que trabaja ahí, sino esta es una relación, o sea, una interacción entre seres humanos, la diferencia entre relación y rapporto. Entonces dice, siempre he tenido una relación conflictiva con Italia. Ella dice eso, pero no creo que esta sea o que sea esta la razón por la cual me he casado con Faruk. Cierto, su venir de otro lugar, altrove es otro lado, otro sitio, otro lugar, altrove es otro lugar. Entonces, cierto, su origen o su venir de otro lugar, su pertenecer a otro mundo, otra cultura, ha sido un motivo de gran fascinación. Pero hemos rápidamente encontrado un ámbito en común, concreto, cotidiano, de todos los días para ellos. La ocupación social o el apoyo a la sociedad o el servicio social, l'impegno sociale. Cuando nos hemos conocido, trabajábamos para la misma cooperativa.
yo en un proyecto de asistencia domiciliaria a los enfermos de VIH y él a la prevención de la misma enfermedad sobre ese territorio en el que estaban trabajando de esa cooperativa. Y como si nos hubiéramos reconocido, nos entendimos. No, dice, y como si nos hubiéramos reconocido, como si se hubieran visto y se hubieran vuelto otra vez a encontrar. Si tú ves a alguien y después ya lo conoces y luego lo vuelves a ver, ya lo reconoces porque ya lo viste antes. Entonces eso sintieron ellos dos, por eso lo expresa así, como ese chifosimo riconosciuti, no solamente conosciuti per la prima vuelta, sino riconosciuti. Pero dice aquí, pero entendámonos, intendiamoci. Aquí nos está diciendo a nosotros los lectores, pero a ver, vamos a entendernos. No ha sido y no es un solo día de mi vida, o no ha habido un solo día de mi vida, no ha habido ni hay un solo día de mi vida en el cual yo me olvide de que Faruk es extranjero. O sea, está muy claro que es extranjero. Él mismo preserva esta memoria o este hecho y nuestra casa es el espejo de la diversidad. O sea que su casa ha de tener de las dos culturas. Dice, nos la hemos dividido, la casa, a la mitad. A mí, la habitación, el cuarto donde duermen, la alcoba. Europea, funcional, moderna. Ella la decoró de esa forma. A él, el soggiorno, la sala de estar, la sala, que rápidamente se va a transformar, se transformará en un verdadero y propio salón árabe o sala árabe, con divanes bajos, esos como cojincitos bajitos que son de piel de camello, por ejemplo, ¿no? Esos muy árabes. Tendaji, estas cortinas, estos tapetes, estos tiendas, ¿no? Estos, bueno, es que es como un tendayo, imagínate un tendayo, ¿cómo te podría decir? Hay un término que se llama tendópoli, ¿no? Cuando son lugares donde viven así como en tiendas de campaña y están todas apiladas, todas formadas hacia allá, hacia el horizonte. Es una tendópoli, es como una ciudad hecha de tiendas, ¿no? Entonces Questi y Tendaji son como esto de tenderse, muy al estilo árabe, quizá con un techito así, algún tapete, etcétera, ¿no? Es un concepto que seguramente tienes en mente si estás familiarizada con la cultura árabe y su decoración. Colores y perfumes argelinos, ¿no? De Argelia. Quizá estos olores de té con hierbabuena y algún incienso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más dice por acá? Dice, Faruk se rodea de sus objetos. Es un modo de mantener. Tenere no significa tener, sino de preservar o mantener. Ya sabemos que avere en inglés sería como to have y tenere en inglés sería como to keep, conservar. Entonces por eso dice aquí, Faruk se rodea de sus objetos. Es un modo, es una manera de mantener vivo un vínculo, un legame. Acuérdate que la palabra legame apareció al principio. Él debe defenderse cada día de la asimilación. La asimilación en estos términos es perder tu propia identidad para insertarte en la cultura en la que estás. Imagínate que tú eres del país que eres, te vas a otro país completamente diferente y la asimilación es que repentinamente tú ya estás completamente inmersa, asimilado o asimilada en esa cultura y definitivamente desasociado de tu pues de tu origen, de tu cultura, de tu raíz. Entonces él se está defendiendo para no asimilarse, para no perder su identidad cultural,
Dice, por la distancia física y cultural de su país, porque está lejos de su país y de sus raíces. Por eso, es justo que sea yo quien me acerque, más de lo que él no lo hace conmigo. O sea, aquí quien busca un poquito, le busca un poquito el modo, quien se aproxima a él, quien le va entendiendo su modo y su cultura es ella, más de cuanto él lo hace con ella, porque estando en su país quizá él siente que va a ser prontamente asimilado y más bien es ella quien le da un poquito de eh, apoyo para que él sea el que pueda vivir un poquito de su cultura en su casa por lo menos. Entonces, dice aquí ella, digo aproximarse, acercarme, digo aproximarme o acercarme, no transformarme, o sea, ella tampoco busca asimilarse a la cultura de él, sino que únicamente es como a modo de acercarse, de no rehusar su cultura, ¿no? Imagínate que tú vas con tu comida, tu cultura, etcétera, tu esposa es o tu esposo italiano y y vives en Italia, entonces esa persona no quiere saber de tu cultura, de tu música, de tu comida, sino no se acerca a ti. Entonces tú fácilmente puedes estar próxima a su cultura porque tú estás ahí en Italia. Bueno, algo así están viviendo estos dos según esta declaración, ¿no? de esta chica. Entonces dice, escuchar su cultura, no imitarla, porque la alteridad, un concepto muy complejo, la otredad, que tiene que ver con la filosofía y la identidad, los conceptos de identidad, la otredad, la alteridad, es el fundamento de nuestra unión. O sea, cada quien es lo que es, a partir de lo que no es, a partir de a lo que se parece, a partir de lo que imita y a partir de la interiorización. Son 4 conceptos básicos, entre otros muy complejos de otredad o de identidad, pero es más o menos lo que trata de expresar. Entonces, es el fundamento de nuestra unión, es electricidad que pasa entre nosotros y nos hace sentir vivos. Así ella lo describe. Lo admito. Ella dice, lo admito. Es cansado, fatigoso, cansado. Cada día hacen falta centenas de palabras. Palabras para explicarse y palabras para narrarse o platicarse lo que pasó, para describirse, para darse a conocer, farsi conoscere, palabras para todo. No te puedes comprender en silencio nunca. Recordemos que son 2 culturas diferentes y que el silencio puede ser interpretado de muchas formas, quizá todas menos la indicada. Para las personas que quizá están siguiendo esta lectura y que han tenido la ocasión o algún noviazgo o alguna relación o que incluso en el presente también son parte de un matrimonio mixto, no tiene que ser forzosamente entre países, pero a veces quien es del norte y se casó con alguien del sur o viceversa en el mismo país, quien es de una forma de cultura y se casó con otra, pues probablemente podrá comentar bastante al respecto, ¿no? Identificarse aquí. Entonces dice, palabras para todo, no te puedes entender en silencio nunca. Dice, a veces o un poco me divierte y un poco me exaspera. No es fácil aceptar a Faruk, a su sentido extremo de la hospitalidad. Sabemos que la cultura islámica también es muy hospitalaria. Entras a la casa y una vez que también ellos perciben que tú quieres aprender de su cultura, son personas muy hospitalarias, te ofrecen comida, te ofrecen que pruebes sus platillos, te explican, te abren las puertas de su hogar, son muy hospitalarias
Y los italianos que también están siguiendo esta lectura podrán comentar y podrán compartir la hospitalidad en Italia, por ejemplo en el sur y en el norte, que es también un tema que se suele hablar desde libros hasta películas, como la de Benvenuti al Sud, o ya también hay una que es Benvenuti al North. Y bueno, y respecto a la hospitalidad en otros países, ahora en este caso en países países islámicos que suelen ser muy hospitalarios. Bueno, dice, no es fácil aceptar a Faruk, su sentido extremo de hospitalidad, su pudor total de los sentimientos. No es fácil abrazarlo por la calle, strada significa calle, en un arrojo, en un arranque, en un arrojo de confianza, de confidencia, ¿no? De confianza y sentirse respetados, respinti, ¿no? Dice, porque no se hace, porque no se debe, porque los otros no hacen parte o no forman parte de nuestra intimidad. No deben verla ni condividirla ni compartirla. Esto seguramente es lo que dice Faruk. Dice, no sé si es cultural o por el carácter o por su carácter. Dice, si reacciona así, reagisce es reacciona así, solo porque no se llama Francisco o Francesco, solo, o sea, lo que está tratando de decir es solo porque no es italiano, o George, europeo occidental, solo porque es argelino. Faruk ve las cosas con una profundidad diferente o diversa de la mía. Una elección entre todas me ha develado, me ha revelado, me ha hecho comprender su mundo, su extraño, irritante y fascinante modo de razonar. Cuando nos hemos casado, mi primer pensamiento de verdadera práctica europea ha sido, finalmente no tendrá más problemas con el permiso de estancia. Recordemos que el permesso di soggiorno es un trámite que se hace en Italia para las personas que van a estar en un lugar fijo más de cierto tiempo. Si no me equivoco, o al menos estando en Italia, no me acuerdo si eran más de 15 o 20 días. Si ibas a permanecer más de 15 o 20 días, tenías que hacer tu permesso di soggiorno. Incluso hay personas que están siguiendo las lecturas, las clases y todo en Italia. Personas que están trabajando allá y que quizá hasta tienen algún tipo de relación mixta con algún italiano o italiana y nos pueden compartir bastante. También sabrán que está este trámite que se llama el permesso di soggiorno, que se hace en la questura, como esta dependencia donde se hace ese trámite, el permiso de estancia. Entonces, bueno, esto también es un tema muy amplio que se podría explicar, pero ella pensó, finalmente ya no va a tener problemas con este trámite para poder quedarse ahí. El permiso di soggiorno, el permiso de estar ahí, el permiso de estancia. Dice abajo, pero Faruk no ha querido presentar la solicitud, richiesta es solicitud de ciudadanía. O sea, se casó con una italiana, pero Faruk no ha pedido, o al menos en fechas de este artículo, dijo no quiso pedir la ciudadanía. Y va a citar a Faruk, dice, a este matrimonio, ha dicho Faruk, no quiero pedirle nada más que a ti. O sea, no se está casando con ella por motivos de ciudadanía, de que no pueda quedarse en el país, etcétera, ¿no? En Italia, sino que pues es una unión pues por motivos, porque se quieren, etcétera, ¿no? Eso lo está declarando ella. Y bueno, vamos a apurar un poco porque todavía queda
la historia de Donatella y Amadi. Donatella, 36 años, ha conocido en Italia a Amadi, un senegalés de 28 años. Viven juntos, insieme significa juntos, y tienen una niña de 3 años, Fátima. Dice ella, lo reconozco. Somos una pareja. Copia con doble P significa pareja y copia con una sola P significa copia, como una fotocopia. Somos una pareja mixta atípica, fuera de lo común. Diferente de tantos amigos nuestros. Dice, yo no tengo y no he nunca tenido un particular interés o un interés particular por el país de Amadi. Aquí va a ser interesante lo que dice, miren. Se casó con este senegalés y dice, para mí África es poco más que un dibujo sobre un mapa, una carta geográfica. O sea, para ella no, nada más son ahí el dibujo que está ahí, pero no sabe o no le interesa nada de África. Dice, su pueblo, sus tradiciones no tienen nunca o no han nunca ejercido una fascinación particular. O sea, nunca me han interesado. Así lo dice ella. No me gusta la cocina africana. Logro a duras penas, riesgo astento es como logro con dificultades, a intentos, a desintentos, a duras penas, comer 2, 3 platillos típicos. Los menos especiados, los que tienen menos especias, ¿no? Menos condimentos, los menos condimentados. Y todavía por si fuera poco, no amo bailar, ni aprecio su música. Nunca me he puesto vestidos senegaleses. Aquí en Italia me sentiría ridícula. Me he enamorado de Amadi como hombre. Me interesa la persona, su carácter, su dulzura, no su pueblo. Entonces ella es una postura diferente de las que hemos leído anteriormente. Bueno, dice, mi madre al inicio lo ha rechazado. No lo quería ver. Se avergonzaba de él, del juicio de la gente, ¿no? Del qué dirán. No la biásimo. Biasimare significa culpar, ¿no? No la biásimo, no la culpo. También el padre de Amadi, cuando ha sabido de mí, se había escandalizado, ¿no? El hijo primogénito que en lugar, invece de casarse con una senegalesa, se va a vivir con una blanca. Ella lo expresa así, más con una blanca que con una italiana, con una europea, con alguien que viva lejos. Ella lo expresa con una blanca. No lo juzgo, no lo judico. No pienso que sea racismo, ni el suyo, ni aquello de mi mamá. Más bien, piuttosto, ya va la tercera vez que aparece, más bien estupor, miedo. Estupor es como sorpresa, ¿no? Shock, sorpresivo. Miedo de que los hijos no sean felices, o sea, los hijos de cada uno de esos suegros, ¿no? Que se casen con el hombre equivocado, no por su raza, no por su origen, sino pues por ser una persona equivocada, prácticamente como si con cualquiera que le hubiera presentado hubiera tenido la misma reacción, supuestamente, porque pues qué tal que no era feliz o no hubiera sido feliz, o que se hubiera casado con el hombre equivocado, pero esto lo mismo le pudo haber ocurrido de haberse casado con un italiano o con alguien hasta de su mismo barrio, ¿no? La mujer equivocada. O sea que ella dice que el miedo o la reacción del papá y de la mamá de cada uno, pues fue más bien, aquí dice piuttosto, más bien por sorpresa, por estupor,
por miedo a que los hijos de cada uno de ellos no sean felices o que se casen con el hombre equivocado o la mujer equivocada. El nacimiento de Fátima, la Nashita de Fátima, ha puesto a todos de acuerdo. O sea, todos estaban un poquito un caos, pero cuando nació la hija de este matrimonio mixto, como buen bebé, pues a todos les enternece, ¿no? Entonces puso ya a todos de acuerdo. Parece que eso fue como ya el momento en el que todos estuvieron de acuerdo. Dice, le hemos puesto un nombre senegalés, pero ha sido bautizada, incluso si Amadi es musulmán. La educaremos según mi cultura y la tradición italiana. Dice abajo, si un día tuviésemos que transferirnos a Senegal, haremos lo contrario. O sea, si viven en Senegal, la van a criar como senegalesa. Y si viven en Italia, la van a criar como italiana. Supongo, para que no tengan ella, la niña, ningún problema de cultura. Entonces, es la decisión que ellos comentan. Y dice ahí, tantos o muchísimas personas, muchos, nos preguntan, Chiquiedo, ¿no? Nos preguntan qué cosa tenemos en común yo y Amadi. Quizás se lo preguntan porque ella dice que no le interesa nada la cultura africana y dice nada y todo. ¿Qué tenemos en común yo y Amadi? Nada y todo. La libertad, el respeto recíproco, total, incondicional. Pertenecemos a dos culturas diferentes, a dos países diferentes, dos familias. Habíamos scelto dividir nuestra vida, nuestro corazón, pero esto no significa que queramos compartir. Condividere significa compartir. Tutto ciò, todo aquello que nos rodea o nos ha rodeado en el pasado. O sea, sí van a compartir, van a estar juntos, pero aquí en este caso, en este matrimonio, hay una clara división de que van a compartir, pero tienen sus límites bien colocados. Dice, no creo que la fusión, entre comillas, una fusión es ya esta unión total, convertiría o haría más fuerte nuestro vínculo, nuestro legame, nuestro vínculo. Ella no cree que fusionarse así totalmente y compartirlo todo va a hacer más fuerte su vínculo. Dice, es verdad, la mayor parte de nuestros amigos, parejas mixtas de italianos y extranjeros, parecen más integradas estas parejas, asimiladas casi, porque han hecho de todo para aproximarse, para acercarse, para hacer compatibles los hábitos y las tradiciones, las usanzas. O sea, como que en otras parejas que ellos conocen sí se han hecho esfuerzos por mezclarse, pero aquí parece que no. Dice, porque se han encontrado a la mitad de la calle, así lo dice así, o a la mitad del camino, porque se han encontrado a la mitad del camino. Yo y Amadi no hemos nunca dejado de, smettere significa dejar de, no hemos nunca dejado de caminar, cada quien sobre su calle, pero hemos decidido juntos ir hacia la misma dirección. Bueno, aquí por eso explica la metáfora, ¿no? Unos se encontraron a mitad de la calle, mientras que ellos dos van cada quien por su calle, pero en la misma dirección. Aquí es algo que ella expresa y que cada uno de nosotros, de nosotras, puede interpretar o entender
y lo que yo interpreto y entiendo aquí es que está muy, muy clara la división y ella muy claramente dice que no le interesa su cultura, sino le interesa su compañía o el individuo más que todo lo que comporta en parte de su identidad y que es muy clara. Bueno, esta parte ya no la vamos a interpretar, a traducir, a aclarar, porque este texto sí está un poquito extendido. Voy a dejar el PDF para que lo puedas descargar, seguramente, dependiendo de donde estés viendo esto. Pero busca en las descripciones y ahí va a estar el link en esta ocasión para descargar este artículo, porque pues es extenso, porque no lo vamos a interpretar todo, nos va a faltar estas dos últimas columnas con los datos estadísticos. Y también aquí abajo en cada página, mira, podemos ver en la parte de abajo un color más oscuro aquí, esta parte, en donde también hay un texto que está relacionado con el tema. Y ya no lo revisamos, pero pues que habla justamente de las parejas mixtas y que pues hace algunas acotaciones, hay entrevistas a personas, se habla de algunos libros que hablan del tema, hay una especialista che también da su opinione al respecto. E va bene, comincio a parlare un'altra volta in italiano. Sicuramente ci sono alcune persone che in questo momento state frequentando, state seguendo questa lettura e che avete avuto l'esperienza di cioè di forse un matrimonio mixto o quizás solamente un noviazgo, ¿no?, mixto, si han tenido la experiencia de estar con alguien de otra cultura, del mismo país o de otro país, pero che sea de otra cultura. Ci sono persone che, come ho già detto, parlano lo spagnolo, che sono sicuramente dall'America Latina oppure la Spagna e che si trovano in Italia in questo momento e che hanno già avuto l'opportunità, l'occasione di stare insieme, di fare coppia con un italiano, un'italiana o una persona di un altro paese, di un'altra cultura, di un'altra religione, di un'altra origine, e che sicuramente avete molto da raccontare, ¿no? Estaría interesante ver con cuál de estas historias te has identificado un poco más, quizá con algunas estás más de acuerdo, quizá con otras tienes un punto de vista diferente. Y bueno, esta es la historia que comparten estas 4 chicas. Recordemos que el contexto en el que se escribió esto y el contexto en el que lo leemos ahora, que tenemos una mayor apertura pues tanto a otras creencias como a otras formas de vida, como a otras culturas, pues es muy diferente, ¿no? Considero que ahora estamos muy abiertos, somos una sociedad en términos generales mucho más abierta y comprensiva y dispuesta a comprender y también a apreciar a las personas pues por igual, independientemente de cuál sea su origen, su credo, ¿no? Bueno, entonces va bene ragazzi, la lezione è finita fino a questo punto. Cercate di scaricare il PDF y bueno, pues espera la siguiente lectura. Ciao, grazie, ci vediamo.